está convirtiendo en un referente para las publicaciones en este campo en nuestro país, ¿no? Ha coordinado o participado como investigador en estudios epidemiológicos, psicosociales, clínicos, de diagnóstico situacional y de evaluación de programas realizados en CIJ, y ha coordinado, ha sido coordinador y docente de cursos, diplomados y programas de posgrados relacionados con el uso de drogas y su atención en coordinación con instituciones de educación superior. Es miembro del Sistema Institucional de Investigadores, del Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Salud y asesor técnico de programas nacionales e internacionales de atención del consumo de drogas. Ha participado en grupos de expertos como el Comité de Adicciones de la Comisión Coordinadora de Institutos de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud, y es autor y coautor de numerosos artículos publicados en libros y revistas nacionales e internacionales. Pues los dejo con el doctor Bruno. Buenas tardes, bienvenido. Algo hay en tu micrófono. Tiene desactivado el micrófono, doctor. Sí, buenas tardes. Ya. Muy buenas tardes todos. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a los organizadores de este foro, pero particularmente a la doctora Xochitl de San Jorge por la invitación a compartir esto de hacer un balance de la investigación, que creo que es demasiado. Yo esperaría poder hacer siquiera un recuento de lo que hemos hecho, no de la investigación en adicciones en México, sino solamente en CIJ. Hay buenos materiales publicados sobre el desarrollo del estudio de adicciones en México. Yo los remitiré a ellos. Permítanme por ahora ceñirme simplemente a lo que hemos hecho en CIJ. Quizás esto refleje, sin embargo, un poco de cuáles han sido los espacios, los temas de interés, las problemáticas emergentes y cómo hemos intentado en el programa de investigación de CIJ enfocarlos a fin de poder vincularnos bien con las necesidades de información que tiene una institución como la nuestra, pues dedicada fundamentalmente a la cuestión de la prevención y tratamiento del uso de drogas. Me voy a permitir compartir pantalla. Y si ustedes no tienen inconveniente, me gustaría ir platicando un poco de esto que vamos a ver. A lo mejor en las diapositivas hay un exceso de referencias a estudios realizados, pero quisiera ir destacando aspectos que me parecen importantes en algunos casos. Bueno, pues lo que les comentaba, la investigación en CIJ no tiene un propósito exclusivo de investigación y de generación de conocimiento, sino de generarlo para apoyar la toma de decisiones en la atención del consumo de drogas. Entre nuestros objetivos particulares, si ustedes pueden ver en los incisos B, C y D, pues todo está enfocado a apoyar la aplicación, el diseño, el desarrollo, la evaluación y el ajuste de los programas de prevención y tratamiento de CIJ. Si nos remitimos a algunas palabras sobre lo que implica CIJ para quienes no conozcan nuestra institución. Somos una asociación civil con aportación mayoritaria del gobierno federal. Tenemos más de 50 años de experiencia en la prevención, tratamiento e investigación del uso de drogas. Y como pueden ustedes ver, pues tenemos una red de atención distribuida prácticamente en todo el país, principalmente en unidades, a través de unidades situadas en zonas, en municipios de alto riesgo. Y como pueden ustedes observar en la fórmula de nuestra misión, visión y objetivo, la investigación está implícita y está presente en cada una de ellas. En la misión se plantea el proporcionar servicios basados en el conocimiento científico, entre otras cosas. A partir de la equidad, la igualdad, la no discriminación, está esta alusión a la base que debe tener la atención en el conocimiento. En cuanto a la visión, CIJ está pensando el otorgamiento de estos servicios
en función de características peculiares del problema en distintos sitios, y precisamente se ha nutrido de nuestros estudios epidemiológicos que muestran cuáles son las características del consumo en distintas regiones del país. Y finalmente, en cuanto a objetivo, que es el de contribuir a la reducción de la demanda de drogas, señala también que estos programas deben estar basados en la evidencia. La investigación, pues, ha sido una parte sustantiva de lo que es el programa institucional de CIJ. Y esto ha sido así desde el principio. He intentado documentar un poco la historia. El programa de investigación comenzó a desarrollarse desde los 70s y pues ahora es difícil encontrar los documentos en el archivo, pero alguna idea podemos tener de cómo empezó el proceso de la investigación acá. Ya en los 70s, a principios de los 70, se creó una unidad de investigación biomédica que en realidad lo que hacía era proponer el desarrollo de estudios de tipo básico, experimental, con modelos animales, a distintas instancias como estas que se señalan acá. Y fundamentalmente el interés estaba centrado en los efectos del consumo de los inhalables. Esto creo que ya es interesante porque en este primer momento de la investigación de CIJ la atención está muy puesta en el uso de inhalables y de heroína, particularmente. No es que hubiera otros estudios relacionados con otras drogas. Aquí está el señalamiento, principalmente el interés en usuarios de inhalables y de heroína. Y en relación con el uso de inhalables, pues una serie de estudios relacionados con las características del paciente inhalador, con algunas propuestas de intervención comunitaria con inhaladores, que ustedes pueden imaginar estaban muy vinculados con condiciones de pobreza, de exclusión, y un estudio sobre el contacto con sustancias inhalables en el ámbito laboral y lo que esto puede implicar de riesgo para su uso. Al mismo tiempo, se comenzaron en aquel momento ya muy tempranamente a levantar algunas encuestas de prevalencia del consumo de drogas en escuelas, particularmente en escuelas de la ciudad de Monterrey y con menores infractores. Destacaba, entre otras cosas, que el consumo de inhalables era muy alto. Algún estudio de trastornos de personalidad y ansiedad en usuarios de marihuana, un estudio de rasgos de personalidad de las madres de usuarios de drogas en tratamiento, porque como quizás sepan ustedes, las madres de familia son con frecuencia uno de los canales dentro de la familia que más empujan a una persona a buscar tratamiento. Se estudiaron factores de interrupción asociados con la interrupción del tratamiento, que también, como ustedes deben saber, pues es un problema frecuente en pacientes usuarios de drogas. Y se comenzaron a desarrollar proyectos de evaluación. Esto fue, a grandes rasgos, es un poco lo que puedo reconstruir de la historia en los años 70. En los años 80, particularmente a mediados de los 80, hay un giro en las estrategias desarrolladas por la institución para la atención del consumo de drogas y se pone especial énfasis en la prevención primaria con un enfoque de educación para la salud y de participación comunitaria. Y entonces se propone una serie de marcos referenciales basados en la salud pública y en algunos elementos de sociología médica. En términos de investigación, se recogen conceptos, métodos, técnicas de la investigación-acción, y ya en ese momento, mediados de los 80, se definen 4 líneas de estudio que hasta el día de hoy dan estructura a nuestro programa. Se identifican estudios epidemiológicos, psicosociales, clínicos y evaluativos. Y voy a ir un poco desplegando qué hemos hecho en cada una de estas líneas. En epidemiología, la investigación se ha centrado en patrones de consumo, características demográficas de usuarios de drogas que solicitan servicios de tratamiento. Excepcionalmente hemos hecho algunas encuestas, pero fundamentalmente lo que tenemos es un sistema de seguimiento epidemiológico de pacientes. En la investigación psicosocial hay 2 grandes grupos de estudios. Un primer grupo dirigido a estudiar correlatos del consumo experimental de drogas y otros estudios más bien cualitativos
que exploran y describen el contexto, el proceso y los significados que el problema tiene en distintos escenarios. En investigación clínica también hay dos líneas de interés. Uno tiene que ver con los trastornos y condiciones asociados con el curso de la enfermedad, con el abuso y la dependencia, y otro tiene que ver con la exploración, el análisis de factores que intervienen en el proceso de tratamiento y rehabilitación. Y finalmente tenemos la investigación evaluativa, en donde hemos venido haciendo principalmente estudios de evaluación de proceso, resultados e impacto de nuestros programas. En investigación epidemiológica tenemos uno de los elementos más fuertes y mejor consolidados de nuestro programa de investigación, que es el Sistema de Información Epidemiológica del Uso de Drogas, el CIED, que comenzó a operar a mediados de los 80, ¿sí? Y que en este momento hace prácticamente un censo con recolección de información de todos los pacientes solicitantes de tratamiento con base en los registros de la entrevista inicial del expediente clínico. Es un sistema basado en el registro de casos porque procuramos en la medida de lo posible excluir casos repetidos. Nos concentramos en población solicitante de tratamiento por uso de sustancias y estamos haciendo el seguimiento separado de usuarios de drogas ilegales y usuarios de tabaco y alcohol. La fuente de información es, insisto, actualmente la entrevista inicial del expediente clínico y ya tenemos registro digital de los datos, lo cual facilita mucho el proceso de su integración. Los datos del sistema alimentan, se incorporan al sistema de vigilancia epidemiológica de las adicciones, el SISBEA, con información nacional. Se integra también en el sistema interinstitucional de información de drogas del Instituto de Psiquiatría, en el caso de datos de la Ciudad de México, al Observatorio Mexicano de Tabaco, Alcohol y Drogas, con información nacional, y a distintos reportes estadísticos del INEGI con datos estatales. El sistema nace, para ponerle una fecha, en 1985, hay estudios previos. En los 90 ampliamos el seguimiento a la totalidad de pacientes, sistematizamos la información, comenzamos el análisis de tendencias, dado que ya teníamos indicadores comparables a lo largo de varios años. En la década del 2000, ajustamos algunas de las variables para actualizar el sistema. En particular, diferenciamos algunas drogas de consumo que estaban registradas antes sin mucha diferenciación. Por ejemplo, cocaína y crack, metanfetaminas, etc. Separamos el seguimiento de pacientes abusadores de alcohol y tabaco del resto de usuarios de drogas. Y realizamos diversos estudios de diferencias por edad, por rangos de edad, entre hombres y mujeres, usuarios de distintas drogas, atendidos en distintas regiones, etc. Estábamos ya aprovechando mucho la información que nos daba el sistema. Aquí les pongo como un ejemplo una gráfica histórica de la tendencia que registrábamos con este sistema de información entre 1990 y 2004, donde pueden ver ustedes con mucha claridad el aumento que tuvimos en aquel momento del consumo de cocaína, en primera instancia, que llega prácticamente a ser entre 1999 y 2004 la primera droga de abuso reportada por nuestros pacientes. Al mismo tiempo, en la línea roja ven ustedes cómo ha venido decayendo relativamente el consumo de inhalables y cómo incluso el consumo de marihuana iba hacia abajo para dejar a la cocaína en primer lugar. Abajo en la línea amarilla ven ustedes también cómo ya estábamos registrando el consumo paulatino de metanfetaminas. Estos son datos ajustados con corte del 2004 al primer semestre de este año, del 2021. Y ustedes pueden ver aquí cómo registramos tendencias importantes, como el aumento que se registró entre el 2004 y 2012 en el consumo de marihuana, que en el caso de nuestra población de pacientes atendidos se ubica prácticamente al mismo nivel que el uso de alcohol y tabaco.
Registramos también una disminución relativa del consumo de cocaína, aunque pueden ver ustedes que en los últimos años va también aumentando, y particularmente registramos aquí con mucha claridad el aumento del consumo de metanfetaminas. Estos son datos nacionales. Si tuviéramos datos regionales, podrían ver que algunos de estas tendencias se dibujan incluso con mayor claridad en algunas regiones. Con el sistema estamos monitoreando dónde tenemos tasas más altas de consumo de ciertas sustancias y observen ustedes, este es un mapa del 2011 del consumo de metanfetaminas en tasas superiores a la media nacional, que era del 11%, y cómo está localizado en la región noroccidental y occidental. Y tenemos el mapa correspondiente al último corte, ya en el 2021, y vean cómo ya la gran mayoría de los estados del país están registrando en los pacientes atendidos en CIJ tasas superiores a la media nacional, que ya no es del 11%, sino del 50%. Y esto nos permite, esto alimenta nuestros programas de tratamiento, nuestros programas de prevención, y nos permite ir detectando prioridades, necesidades específicas y demás. Otros estudios epidemiológicos incluyen encuestas, eventualmente con estudiantes y en centros de readaptación social al principio, estudios hechos con cédulas particulares, aparte de los datos del sistema de información nacional, para estudiar, por ejemplo, cómo es el consumo de drogas en su fase experimental inicial, cuál es el patrón de consumo y las diferencias entre el consumo de éxtasis y metanfetaminas. Estos son estudios de los años 2000. El estudio con mujeres usuarias de crack y de cocaína y algunas encuestas escolares, como les comentaba. Esto sí con poblaciones probabilísticas. Más recientemente, como pueden ustedes ver, en el decenio del 2010, nos ha traído en particular la necesidad de estudiar el uso de nuevas sustancias psicoactivas, que es un problema emergente y del cual todavía en México sabemos poco. Estamos incluyendo en este caso, por ejemplo, fentanilo, alucinógenos de distinta índole, derivados del DMT, aparte del LSD, y estamos incluyendo también el uso de marihuana transgénica, como la suelen llamar algunos de los usuarios, que es marihuana modificada con contenidos de THC considerablemente más altos a los habituales. En investigación psicosocial, que es nuestra segunda línea, pues se comenzaron a hacer algunos estudios ya desde los 80s, a principios de los 90. También hicimos algún estudio de opinión pública, el manejo del tema de las adicciones y el consumo de drogas en medios, un estudio de actitudes del personal educativo ante el usuario de drogas, que responde mucho, o respondía entonces mucho a una lógica muy disciplinaria. Pero sobre todo, hacia mediados, finales de los años 90, en la línea de investigación psicosocial estamos muy concentrados en estudios de factores psicosociales de riesgo o protección del uso experimental de sustancias, principalmente en estudiantes de educación media, que es una de las poblaciones principales a las que llegan nuestros programas preventivos. Este desarrollo de estudios pues ha descansado en la utilización de métodos estadísticos probabilísticos y predictivos, con la aplicación también de modelos multivariados, y señalaba que están enfocados en una población de relativamente alto riesgo, pero que al mismo tiempo es accesible a los programas institucionales. Entre los principales factores que hemos identificado a lo largo ya de muchos años y que hemos corroborado a lo largo de distintos estudios está la impulsividad, el bajo control conductual, la depresión, el uso de drogas en el entorno, principalmente entre los amigos, una problemática familiar diversa, desde el uso de sustancias en la familia, o bien familias con conflictos crónicos, violencia, relaciones distantes, etc. Y finalmente una baja adherencia escolar, un bajo interés y motivación por los estudios, una tendencia a abandonar la escuela, a no integrarse a la comunidad escolar. Estos son en términos generales
los resultados, algunos de los resultados relevantes. Este es un ejemplo de varios estudios que hicimos con el Drug Use Screening Inventory, que es un buen instrumento no solamente de tamizaje, sino también para poder estudiar factores de riesgo en 10 grupos de factores psicosociales. Este es un ejemplo de un estudio realizado en 2008, en donde encontramos predictores del uso de drogas alguna vez en la vida en la vinculación con pares desviantes que están usando drogas, un bajo control de impulsos, irritabilidad y agresividad, y relaciones familiares disfuncionales, conflicto, falta de apoyo afectivo, uso de sustancias en casa. Pero además pueden ver ustedes en la parte de abajo que detectamos en este y en otros estudios diferencias importantes de riesgo para los hombres y para las mujeres que sin duda tienen que ver con la construcción social del género. Otros factores de estudios de riesgo, de factores de riesgo, pues han abordado variables como la resiliencia, el modelo de la conducta de la teoría planificada, que incluye variables actitudinales, de intención conductual, la percepción de bienestar y su relación inversa con el uso de sustancias. Hicimos un estudio longitudinal de vínculos afectivos en estudiantes de secundaria y pudimos constatar cómo hay una reestructuración de los vínculos, una importante reestructuración de los vínculos en rompimiento con las relaciones familiares y de mayor vinculación afectiva con el grupo de pares, y cómo esto puede implicar ciertamente algunos riesgos, que es parte del proceso de crecimiento adolescente, por supuesto. Estudiamos también y estamos en estos momentos concentrándonos más directamente en el tema de competencias socioemocionales. Identificamos algunos factores relacionados con el uso experimental de marihuana en estudiantes. Y ya no alcanzo a mirar abajo. Si me permiten. Y recientemente un estudio de anomia e inclusión en la comunidad escolar en estudiantes de educación secundaria, nuevamente, que es la población de mayor interés, de prioridad en el programa preventivo de CIJ. Dentro de la investigación psicosocial, pero dando ya lugar prácticamente a una nueva línea de investigación, desde 1980 se está haciendo el estudio básico de comunidad objetivo, que es un diagnóstico situacional del consumo de drogas y de su contexto, para desarrollar un plan de trabajo, en principio en aquellos centros de nueva creación. El estudio se realizó como una herramienta para la integración del equipo técnico, para la inserción comunitaria y finalmente para saber por dónde empezar y por dónde continuar en la prestación de servicios de tratamiento y prevención en cada localidad. Por supuesto que hay factores comunes, pero también hay grandes diferencias entre las distintas localidades. En los años 90 hicimos un ajuste a la metodología y contenidos del estudio, lo enriquecimos, ya contábamos con información de encuestas, incorporamos nuevas variables censales, etc. Hicimos una adecuación metodológica y lo aplicamos con una nueva camada de unidades de nueva creación. Se hicieron en aquel entonces, en aquel decenio, de 60 y tantos estudios. Nuevamente ajustamos la metodología en 2004 para aplicar el estudio ahora prácticamente en todas las unidades de CIJ y actualizarlo periódicamente. En el 2010 hicimos la actualización también de 64 unidades y en este caso se reportaron más de 7,000 colonias de alto riesgo para el consumo de drogas a nivel nacional y en el área de influencia de las unidades de atención. Dentro de esta misma línea también tenemos un estudio de riesgos macrosociales del uso de drogas, un proyecto que fue desarrollado inicialmente por la Dirección de Planeación de CIJ, pero que retomamos recientemente nosotros, y que es un diagnóstico de riesgos en municipios con más de 50,000 habitantes y que nos marca algún derrotero para decidir dónde es que tenemos que abrir las próximas unidades de atención.
en aquellas que tengan índices de riesgo más altos. Estamos incluyendo en este estudio indicadores demográficos, socioeconómicos, de inseguridad, de uso y tráfico de drogas, y todos ellos ponderados mediante el consenso de un grupo de expertos. En cuanto a otra de las líneas de investigación, en investigación clínica, tenemos primero una serie de estudios relacionados con factores asociados con el abuso y dependencia de sustancias. En los 90 se analizaron rasgos de personalidad de usuarios de cocaína, trastornos afectivos asociados al uso de metanfetaminas, síntomas depresivos y características de la familia del usuario de drogas en tratamiento. En la década del 2000, incluimos un estudio de factores psicosociales, de ajuste psicosocial en abusadores y dependientes. Los factores predictores no son los mismos para el abuso y la dependencia. La depresión, por ejemplo, tiene un peso mayor para determinar la dependencia, una mayor severidad del consumo. Bruno, me Satisfacción apena mucho, pero ¿podrías empezar a cerrar para que haya oportunidad de que te hagan algunas preguntas? Ok, me voy a saltar entonces, si ustedes me permiten. Perdón, Voy a ir en aspectos más generales. Nos interesaba entonces estudiar múltiples factores relacionados con el curso de la enfermedad. Nuevamente aquí hay factores estudiados. Actualmente estamos trabajando en patología dual, trastornos psiquiátricos comórbiles. Y luego nos interesa dentro de la investigación clínica estudiar el proceso de tratamiento y factores intervinientes, donde hay varios puntos de interés. Nos interesa ver factores relacionados con la adherencia terapéutica, con la alianza y la relación terapéutica, con su consolidación, los motivos de tratamiento para el uso de drogas, y sobre todo distintos estudios relacionados con la reinserción social y la recuperación. Luego tenemos la línea de investigación evaluativa. Aquí diré que tenemos una gran cantidad de estudios desarrollados a lo largo de los años en evaluación de resultados, de impacto, de proceso, pero también de imagen de calidad, de estándares, de necesidades, evaluación de diseño y distintos enfoques. Y estamos haciendo un monitoreo más o menos permanente de el programa preventivo en su conjunto y de proyectos específicos, tanto en prevención como en tratamiento. Comenzamos haciendo y seguimos haciendo diseños, estudios cuasi experimentales, pero también estudios longitudinales con métodos cuantitativos y generalmente para evaluar alrededor de un mismo estudio, procesos, resultados y cuál es posible impacto. La investigación evaluativa se ha establecido como un elemento prioritario de nuestro programa. Seguimos evaluando el programa preventivo. En la década del 2000 hicimos una primera evaluación longitudinal del impacto del programa preventivo con estudiantes de secundaria y no encontramos en aquel momento resultados significativos, diferencias significativas entre quienes participaban en el programa y escuelas que no lo hacían. En la década del 2000, seguimos trabajando con distintos proyectos específicos, la clínica para dejar de fumar del INER, programas cognitivo-conductuales, psicoterapia individual y familiar, hicimos un estudio del costo de tratamiento, etc. Y en el último decenio, en el 2010, hicimos una segunda evaluación prospectiva y longitudinal del programa preventivo, y aquí sí encontramos, de un programa por supuesto ya ajustado, y aquí sí encontramos diferencias significativas entre quienes participaban en él y quienes no. Ahorita vamos a ver algunos resultados. Lo mismo en el programa de tratamiento, ya estamos empezando a generar información prospectiva y longitudinal. Seguimos evaluando proyectos específicos. Ustedes los pueden ver abajo. Y actualmente seguimos trabajando en
los programas de consulta externa, en tratamiento hospitalario y con seguimiento prospectivo, y estamos concluyendo ya una tercera evaluación longitudinal del programa preventivo en escuelas secundarias. Esta es una muestra de los resultados que hemos observado en el impacto del programa hospitalario, y si ustedes pueden ver, hay una reducción importante del consumo de sustancias, y aunque puede haber un repunte a los 6 meses de terminado el tratamiento, este está muy lejos de alcanzar los niveles reportados al inicio. En el caso de factores de ajuste psicosocial, también estamos viendo una mejoría sistemática en las mediciones que tenemos desde el ingreso al seguimiento en 6 meses. En el caso del programa preventivo en escuelas, un programa titulado ahora Desarrollo de Competencias en Jóvenes, pueden ver ustedes que las diferencias se observan solo al tercer año de seguimiento y de trabajo en las escuelas, lo cual implica que el efecto acumulativo de un trabajo persistente, sistemático, a lo largo de, en este caso, 3 años, reporta resultados al final del ciclo de intervención. La línea roja anaranjada es las escuelas intervenidas, y ven ustedes que al final, solo al final del tercer año, se observa un cambio significativo en factores de regulación emocional, de apego escolar y de relaciones positivas con pares a la derecha. En toma de decisiones no encontramos diferencias significativas, tampoco las encontramos en la percepción de riesgo del consumo de drogas, pero sí en el uso de sustancias, en este caso alguna vez en la vida, medido en el tercer seguimiento. Si pueden ver ustedes en las escuelas intervenidas, al final de este seguimiento, encontramos tasas de uso menores a las que se registraron en las escuelas no intervenidas. Y habría que señalar que incluso al inicio de la aplicación de este programa, la tasa de prevalencia era mayor en las escuelas intervenidas, ligeramente mayor. Y luego tenemos evaluación formativa de nuevos proyectos, la evaluación de pruebas piloto, de proyectos que pueden posteriormente incorporarse a nuestros programas de tratamiento y prevención. En temáticas especiales de interés a lo largo de los años, destaca una gran cantidad de estudios desarrollados con población migrante de todo tipo, migrantes en general, mujeres, indígenas, menores de edad, transmigrantes centroamericanos, y hemos encontrado casi sistemáticamente en todos estos estudios que el patrón de consumo de drogas se modifica en el destino migratorio con un incremento significativo del uso de drogas fuertes, particularmente cocaína, metanfetaminas y en algunos casos también heroína. Hemos desarrollado también a lo largo de los años algunos estudios centrados en el uso y abuso de alcohol, y en particular con patrones de consumo explosivo y sobre todo de esta naturaleza entre mujeres, y por lo tanto apoyando el desarrollo de programas preventivos para esta población. Otros 2 temas importantes en el programa reciente es la relación del consumo de drogas con la violencia, con el ejercicio de la violencia en el caso de estimulantes mayores, del uso de estimulantes mayores, y con la victimización violenta en la familia, la comunidad y la escuela relacionada con el consumo de drogas. Y finalmente estamos estudiando también, más recientemente, la relación del consumo de drogas con la práctica de la sexualidad, más allá de lo que es las prácticas sexuales de riesgo, estudiar cómo es que el consumo de sustancias se inserta en una serie de prácticas sexuales y de experiencias sexuales de una manera significativa. Tenemos también múltiples estudios cualitativos, al principio una serie de estudios etno y sociográficos sobre el consumo de drogas, contexto social y cultural en comunidades rurales, prácticas de crianza en comunidades de alto riesgo, afrontamiento del uso de drogas en la escuela, etc. Después una serie de estudios de casos múltiples, mucho basado en la teoría fundamentada,
Desarrollamos también múltiples estudios con enfoque biográfico narrativo que nos permitieron conocer construcciones identitarias, discurso social inserto en la experiencia de vida de los usuarios de sustancias, mandatos de género, en el caso de mujeres usuarias, rituales y particularidades del patrón de consumo de usuarios de distintas sustancias. Un proyecto interesante porque reunió varios esfuerzos cuantitativos, cualitativos, enfocados al desarrollo de un programa de tratamiento. Tuvo que ver con un programa de terapia familiar multimodal con enfoque de género, que decía incorporó estudios cualitativos, encuestas, estudios clínicos y la evaluación del programa piloto. Y bueno, acompañando todo este esfuerzo de estudios en distintos ámbitos, nos hemos visto en la necesidad de ir desarrollando y validando distintos instrumentos, ya sea que los adaptemos o bien que los diseñemos ex profeso. La lista es larga, como pueden ustedes observar, y muchos de estos instrumentos ha sido necesario desarrollarlos para la evaluación de nuestros programas con el objeto de que tengamos indicadores ajustados bien a los contenidos específicos de los programas. Y eso pues nos garantiza una mayor validez interna de nuestros resultados. También venimos haciendo estudios de revisión documental permanentemente, abriendo nuevas temáticas de interés, explorando lo que se ha hecho en investigación en el mundo. Por ejemplo, la exclusión de jóvenes del sistema escolar y el empleo, acoso escolar y violencia social, proceso de reinserción social, alteraciones de la cognición social, las salas de consumo seguro para usuarios de drogas indictadas, factores psicosociales asociados al consumo durante el embarazo, chemsex, suicidio y uso de drogas, patología dual, etc. Recientemente estamos impulsando mucho el desarrollo de estudios en colaboración. Lo estamos haciendo con la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM, haciendo el análisis de algunos de los datos del examen médico automatizado, del cual ya hablaba ya la doctora Medina Mora. Con el INER hicimos un estudio de alteraciones de la función respiratoria atribuibles al uso de cannabis. Con el Instituto de Psiquiatría comenzamos a hacer estudios de patología dual y evaluamos un programa de prevención escolar, el DOM itinerante ámbar. Con el Hospital Infantil de México se estudiaron alteraciones neurocognitivas asociadas al uso de inhalables. Con cancerología concluimos recientemente un estudio de inestabilidad genómica y daño al DNA en usuarios de marihuana, y estamos ahora trabajando en un estudio cualitativo de la participación de la familia en el tratamiento y sus efectos en la adherencia terapéutica. Con un Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Autónoma de Nayarit, estamos procesando ahora información para el estudio de factores genéticos y psicosociales asociados al abuso de drogas, particularmente de estimulantes. Y bueno, en el último año hemos hecho varios estudios relacionados con los efectos de la epidemia de COVID en el uso de sustancias y la población atendida con centros, y también en condiciones sociales y psicosociales de vida de distintos grupos poblacionales. Recientemente estamos recogiendo ahora la información de un par de encuestas. Estas son encuestas en línea de violencia contra las mujeres y trastornos afectivos durante la contingencia. Otro estudio de experiencias adversas en el hogar experimentadas por jóvenes también durante la pandemia. Algunos resultados. Un breve estudio que hicimos nos reportó que el consumo de sustancias no estaba reportando grandes cambios y que, sin embargo, cuando el consumo aumentaba, particularmente en el caso del alcohol y de drogas distintas a la marihuana, estaba asociado con el estrés, la ansiedad y la depresión. Y luego estudiamos entonces algunos predictores psicosociales de estos tres factores y encontramos principalmente estrategias de afrontamiento desadaptativas, violencia, conflicto y distanciamiento afectivo en la familia, y excesivo cuidado por los demás como factores de riesgo, y confianza en sí mismo y autonomía y dominio del entorno como factores protectores frente a estos trastornos afectivos. Más o menos encontramos lo mismo en estrés, ansiedad y depresión. Y al mismo tiempo, bueno, Centros tuvo que desarrollar distintas alternativas de prevención y tratamiento a distancia y en línea, y
pues nosotros desde el área de investigación fuimos recogiendo un poco la evidencia de la experiencia que se obtuvo con el desarrollo de estas intervenciones. Hicimos estudios documentales, estamos trabajando en la evaluación de programas de intervención breve en línea y de un programa preventivo también en línea, y así sucesivamente. Hemos desarrollado algunos recursos para la investigación. Se creó un comité de investigación científica en 2012 y esto ha abierto la posibilidad para que investigadores de distintos ámbitos puedan desarrollar estudios en el ámbito de CIJ y también para desarrollar algunos estudios en colaboración. Desde 2015 estamos publicando cada 6 meses la Revista Internacional de Investigación en Adicciones. A la fecha contamos con 13 números. Y en 2019 comenzamos a trabajar en una unidad de investigación científica en Tepic, que está equipada con laboratorios para la investigación genética y toxicológica, además de que contamos con distintos programas de enseñanza. Y estos fueron 50 años de trabajo acumulado en la investigación institucional, apoyando programas preventivos y de tratamiento que tenemos en CIJ. Muchas gracias por... Muchas gracias, Bruno. Es verdaderamente un gran esfuerzo tratar de hacer un resumen de 50 años, ¿no? Tenía yo un documento de 100 páginas, muy resumido. Sí. Seguramente en otro momento nos podremos escucharlo y nos dará mucho gusto. Ahora me gustaría abrir una ronda de preguntas, comentarios de los participantes hacia la gran experiencia que tiene CIJ y que nos presenta aquí el doctor Bruno Díaz. Me parece que tiene una riqueza impresionante. Y a ver quién se anima. Tiene la mano levantada Alma Vallejo. Ya. La bajé, pero dije, bueno, pues felicitarlo porque, caray, hasta nos sonroja usted como 100 hojas y hay gente que no tenemos ni 3 hojas, ¿no? Bien escritas. Yo, o sea, sí quisiera comentar algo que me da mucha pena, pero ser honesta. Curiosamente, yo que he trabajado no mucho lo del consumo, casi no he revisado nada que venga publicado o trabajado por CIJ, ¿no? O sea, conozco más bien las cosas de la UNAM, de otras facultades, de otras universidades, pero no de CIJ. Y la otra cosa que a mí se me está ocurriendo, porque fue una cosa que planteé en otra sesión, o sea, lo que no, a lo mejor usted sí sabe, porque digo, pues usted es más experto, a mí se me hace que tendríamos que trabajar no solamente en todo esto de la atención, de la prevención, etcétera, sino en de analizar, sobre todo usted que es psicólogo social, estos elementos sociales que hacen, que promueven la droga, porque ya al nivel del consumo que hay de drogas en el mundo, no podemos decir que no es una mercancía, ¿no? Entonces, la gente que la produce, que la vende, promueve. Por ejemplo, mi papá, que es un señor de casi 90 años y que le gusta ver cine, dice que ya casi no hay película gringa donde no saque todo el mundo su cigarrito y se pongan a fumar, ¿no? También sucede lo mismo con el alcohol, ¿no? Esto ha sucedido todo desde hace mucho. Yo me acuerdo que cuando fui a ver, no sé si se acuerdan de la película esta con, ¿cómo se llama? Con Catherine Zeta-Jones y su marido, ¿cómo se llama? Bueno, la película esta, resulta que la hija estaba metida en las drogas, él era el zar antidrogas y su hija andaba o sea, la tienen que sacar de los picaderos esos. Y entonces, en una sesión con eran gente con ciertos recursos, se sienta todo el mundo y sacan de todo tipo de drogas entre los muchachos y se las comparten y luego tienen sexo, ¿no? Entonces, la gente con la que yo fui, dije, estábamos impresionados, pero le digo, es lo mismo que hacemos cuando llegamos a las casas y, oye, mira, que échate un tequila, que traigo un vodka, que traigo un no sé cuánto, y está, pero buenísimo, ¿no? O sea, ¿por qué nos sorprendemos que las drogas hagan eso, no? Entonces, yo creo que sí nos falta no sé, usted me puede decir si hay una investigación fuerte de cómo son metidos en el imaginario de la gente, sobre todo de los jóvenes,
este asunto de que la droga, pues hay que probarla, hay que intentarle, es chido, es buena onda, ¿no? O por ejemplo, esto que no hemos, cómo tan fácilmente y tan rápidamente las mujeres nos hemos comprado el discurso de que hay que tomar, o sea, que somos más mujeres, somos más empoderadas si nos ponemos igual que los hombres, ¿no? O sea, todas estas cosas como que tendríamos también que estudiarlas y entenderlas un poquito más, porque como que toda la investigación va casi sobre estrategias de prevención, estrategias de tratamiento, pero no, como, bueno, yo siento, no sé, esos aspectos más de grano fino, de cosas que tendríamos que entender mejor, ¿no? Y bueno, nada más una última, perdón, pero no sé si han visto el comercial de que de la promoción, se lo iba a decir al Gasíquico, ¿cómo se llama? El Gádico, o sea, ese que dice las drogas y yo le entré primero a no sé qué, luego le entré a no sé cuánto y ahora me tomo todo esto, las drogas destruyen, ¿no? Soy una cochinada. Digo, oigan, ¿cómo ponen eso como la promoción para el combate de las drogas? Es el puro terror y ya se ha demostrado que el terror no hace que la gente no consuma, ¿no? Muy bien. Doctor, entonces, para lo primero, durante mucho tiempo estuvimos trabajando en informes internos, seguimos haciéndolo, para utilización y toma de decisiones dentro del ámbito institucional. Sin embargo, hemos comenzado ya a publicar más sistemáticamente y seguramente usted tarde o temprano se encontrará con trabajos publicados por nosotros. Estamos apareciendo ya en múltiples revistas nacionales e internacionales. No tengo ahora la cifra, no sé, quizás registre unos 50, 60 artículos publicados recientemente. Pero es algo nuevo. Mucho tiempo estuvimos trabajando en documentos internos. Eso es lo primero. Lo segundo, nuestros proyectos tienen que ver con identificar factores sobre los cuales CIJ puede incidir. Y generalmente la incidencia de nuestros programas preventivos y de tratamiento pues tiene que ver con el contexto interpersonal del ámbito escolar, la familia, con las características y los atributos de las personas que están en condiciones de riesgo o vulnerabilidad, y no necesariamente con factores macrosociales como puede ser el impacto de campañas publicitarias o el impacto de una industria cinematográfica como la norteamericana, que en efecto es impresionante la cantidad de películas donde se usan drogas. No hemos estudiado la penetración que esto tiene en jóvenes, pero sin duda debe tener un efecto serio. Ahora, no son factores sobre los cuales nuestros programas puedan incidir. Y creo que esa es una de las condiciones que tiene el interés por identificar factores de riesgo. Entre otras cosas, un factor de riesgo pues, debe tener una relación probabilística, probada empíricamente con el fenómeno de interés, con el consumo de drogas, primera condición. Segunda condición, pues debe ser un factor maleable, ¿sí? No un marcador fijo. Y tercera condición, pues nos interesa particularmente desde cierta plataforma de servicios identificar aquellos sobre los cuales una acción preventiva, un grupo de trabajo con padres, un grupo de trabajo con pacientes en el ámbito terapéutico, pues pueden tener alguna perspectiva positiva de resultados. El consumo es un fenómeno complejo, puede y debe estudiarse desde múltiples ángulos, pero espero haber incluso mostrado con la presentación de este trabajo hecho a lo largo de los años cómo hay ciertos intereses vinculados con un programa institucional de atención del consumo. Eso es lo que comentaría, doctora. Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Xochitl, si me permites. Sí, claro, Jorge, por favor. Bruno, primero que nada, bueno, es un gusto escucharte, verte. Ahora sí que después de algunos años me hiciste recordar 20 años de mi vida laboral. Y a mí me gustaría
escuchar un poco tu opinión acerca del modelo teórico que consideres que actualmente podría ser el más pertinente para los estudios particularmente de orden psicosocial. Creo que se ha problematizado mucho sobre la pertinencia de factores de riesgo, factores de protección, y desde tu experiencia, ¿qué consideras que pudiera ser pertinente como para girar, para voltear a ver un paradigma distinto? Bien, modelos de riesgo o de protección hay múltiples y creo que muchos de ellos tienen, por supuesto, muy buenos atributos y carencias necesariamente. Todos tienen sus limitaciones y alcances. Yo creo que en particular, y esto es algo que la investigación cualitativa a mí personalmente me ha ofrecido como la posibilidad de mirar las cosas desde un ángulo distinto, creo que en particular debemos considerar poder incidir sobre factores que no solamente tienen que ver con atributos de las personas, es decir, no solamente las personas deben estar habilitadas para enfrentar situaciones de riesgo, sino que también debemos pensar en cómo modificar en el ámbito interpersonal, en el ámbito microsocial, incluso las mismas condiciones de riesgo que ahí se presenten. Y estoy hablando entonces de situaciones como la búsqueda de pertenencia, la búsqueda de inclusión social y, insisto, con la experiencia de los estudios cualitativos, pues todos estos factores de integración de una identidad adicta que debemos modificar. No está fácil, ¿sí? Porque precisamente vivimos en una sociedad productora de adicciones. La doctora Vallejo puntualizaba algunos de los factores, uno de los pocos factores de los muchos que hay en el ambiente, pero creo que debemos atender no solamente los atributos de la persona, sino a su conexión con el medio, con el entorno social en que se está insertando, ¿sí? Y también considerar que no estamos frente a variables aisladas, aunque debamos aislarlas para efectos metodológicos, sino con realidades complejas, integradas, en donde el usuario de drogas y el joven o la persona en riesgo, pues debe ser nuestro centro de atención. Es decir, modelos que nos permitan pensar en las personas, no tanto en las drogas, no tanto en los factores de riesgo, sino en su conjugación alrededor de experiencias completas y situaciones de vida completas. Yo creo que por ahí iría, Jorge. Muchas gracias. Gusto en saludarte, ¿eh? Igualmente, Bruno. Pues Bruno, te agradecemos mucho tu participación. Seguramente para mañana ya tendrás la constancia en tu correo. Gracias, Xochitl. Y seguramente estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bruno, te saludo con mucho gusto.